Hoy vamos a hablar sobre la propulsión y mezcla de alimentos en el tubo digestivo. Presentado por Para que el alimento se procese correctamente en el tubo digestivo, se necesita que permanezca un tiempo en cada parte del tubo digestivo para su procesamiento y absorción adecuada. Por lo tanto, cada estadio en este proceso está controlado por movimientos y mecanismos automáticos que en este caso hablaremos sobre la masticación y la deglución. En la masticación, los dientes son fundamentales para este proceso. Los incisivos, que están en la parte anterior de los dientes, poseen una acción de corte con una fuerza de 25 kilogramos. Los molares, que se ubican en la parte posterior, poseen una acción trituradora y son capaces de ejercer una fuerza de hasta 100 kilogramos. Esto gracias a los músculos masticadores, los cuales son el músculo temporal, el macetero y ambos pterygoideos, el interno y el externo. Estos músculos reciben una inervación motora del quinto par craneal o trigémino. El proceso de la masticación se debe al reflejo masticatorio. En primer lugar, la presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena un reflejo inhibitorio con los músculos masticadores, haciendo que la mandíbula descienda y este descenso mandibular hace que se inicie el reflejo de la distensión, que induce la contracción de rebote y lleva a que se eleve la mandíbula nuevamente. Y esta elevación permite que el bolo se comprima nuevamente en la boca, y así sucesivamente el ciclo se repite. La masticación también es importante para la digestión en la mayoría de los alimentos, gracias a la saliva que además de humedecer y lubricar el bolo alimenticio, también por acción de las enzimas permite la hidrólisis del almidón y el glucógeno provenientes de la dieta. Hablemos ahora de la deglución. La deglución es un proceso complejo que consta de una fase voluntaria y una fase involuntaria. En la fase voluntaria también se llama fase oral, y en la fase involuntaria está compuesta por fase faríngea y fase esofágica. En la fase voluntaria empieza con la presión de la lengua hacia arriba y atrás, empujando el bolo alimenticio contra el paladar blando. Y a partir de aquí, la deglución se vuelve involuntaria y pasa a ser un proceso automático. Después viene la fase faríngea. En la fase faríngea comienza cuando el bolo toca y estimula las áreas epiteliales receptoras de la deglución. Estas se encuentran ubicadas en la entrada de la faringe y sobre todo en los pilares amigdalinos. Esto hace que lleguen señales al tallo encefálico e inicie una serie de reflejos. Primero, el paladar blando se eleva para tapar las coanas y evitar el reflujo de los alimentos hacia las fosas nasales. Segundo, los pliegues palatofariengeos en ambos lados se aproximan entre sí y se cierran formando una hendidura sagital para el paso de los alimentos que hayan sido bien masticados. Tercero, las cuerdas vocales se aproximan con fuerza que al mismo tiempo los músculos del cuello tiran y desplazan hacia arriba de todo el órgano. Esto junto con el ascenso de la epiglotis para impedir la entrada de los alimentos a la tráquea. Cuarto, la laringe asciende y al mismo tiempo el esfínter esofágico superior se relaja para el paso del bolo alimenticio. Y quinto, se contraen los músculos de la faringe en forma de ondas peristálticas desde arriba hacia abajo, que impulsa el bolo alimenticio hacia el esófago. Este proceso dura menos de 2 segundos. Ahora, el control nervioso de la fase faríngea. Cuando el alimento estimula los receptores a través de los nervios trigémino y glosofaríngeo, la señal llega al centro de la deglución, que está ubicado en la porción inferior de la protuberancia y a la sustancia reticular del bulbo raquídeo.
Desde aquí, el centro de la deglución lleva señales motoras hacia la faringe y hacia la parte superior del esófago, a través de los nervios trigémino, glosofaringeo, vago e hipogloso. Y de aquí llevan las señales de contracción hacia los músculos. Esto es un acto reflejo, que dura menos de 2 segundos. Pero ojo, al mismo tiempo que este reflejo se activa, se inhibe el centro respiratorio para que tenga lugar la deglución. El esófago tiene como función conducir rápidamente los alimentos desde la faringe hasta el estómago. Para realizar esta función se desarrollan dos tipos de movimientos peristálticos, que serían los primarios y los secundarios. Los movimientos primarios son la continuación en el esófago de la onda peristáltica producida o iniciada en la faringe. Esta onda recorre desde la faringe, que es donde inicia, y acaba en el estómago, en aproximadamente de 8 a 10 segundos. Si la onda peristáltica primaria no logra mover todo el alimento hasta el estómago, se producirán ondas de tipo secundario en respuesta a la distensión que provocan estos alimentos retenidos. Cabe resaltar que hasta que no haya sido movido todo el contenido, este movimiento no cesará. El peristaltismo secundario se da gracias al plexo mientérico y al reflejo vagal en 4 pasos que mencionaré. El primer paso es cuando en la faringe aparecen reflejos vagales estimulados por el plexo mientérico. En segundo lugar, este reflejo se transmite por medio de fibras aferentes del nervio vago. Luego, en tercer lugar, llegan al bulbo raquídeo y por último del bulbo regresan a través de fibras eferentes de nervios glosofaringeo y vago. El esófago está compuesto por músculo liso y músculo esquelético y se divide de la siguiente manera. El primer tercio está compuesto por músculo estriado esquelético y está controlado por nervios esqueléticos de los nervios glosofaringeo y vago, mientras que los 2 tercios inferiores poseen musculatura lisa. Sin embargo, aún así es controlado por el nervio vago, que actúan a través de sus conexiones con el sistema nervioso mientérico del esófago. Ahora bien, antes de que las ondas peristálticas lleguen al estómago con el alimento, se produce una onda de relajación transmitida por las neuronas inhibitorias. Esto con el fin de que cuando el alimento llegue al esfínter gastroesofágico, este se encuentre relajado y todo el contenido del esófago pueda ser expulsado al interior del estómago. Una gran función de este esfínter gastroesofágico es proteger la mucosa del esófago al mantener una contracción tónica, lo que impide el reflujo del ácido estomacal en una porción oral que está formada por los 2 tercios superiores del cuerpo del estómago y la porción caudal, que comprende el resto del cuerpo del estómago. La anatomía básica del estómago es la siguiente. Primero tenemos el cardias, que es el lugar de unión entre el esófago y el estómago. Luego tenemos el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. El estómago tiene 3 funciones motoras principales. La primera función motora es la función de almacenamiento. Esto quiere decir que cuando los alimentos llegan al estómago, estos forman círculos concéntricos o capas cercanas a la apertura esofágica en la porción oral, mientras que los más antiguos se acercan a la pared externa, es decir, van a quedar abajo. Luego, esta acumulación de alimentos desencadena un reflejo vago-vagal, es decir, que este reflejo viajará por vías exclusivas del nervio vago, con el fin de reducir el tono de la pared muscular del cuerpo del estómago para que se distienda y aumenta un poco a poco su capacidad de almacenamiento entre 0.8 a 1.5 litros de contenido. La siguiente función motora del estómago es la mezcla y propulsión de los alimentos en el estómago. Bueno, los jugos digestivos son necesarios para el proceso de digestión. Estos son secretados por las glándulas gástricas, excepto por una pequeña línea que corre por la curvatura menor del estómago. Estos jugos entran en contacto con los alimentos almacenados anteriormente para la mezcla de todo este material que tenemos depositado. En el estómago se van a iniciar en la parte superior o media del cuerpo del estómago unas llamadas ondas de constricción o ondas de mezcla, gracias a cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo, que van a continuarse hasta llegar a la zona del antro en aproximadamente de 15 a 20 segundos. Esto garantiza la mezcla de los alimentos en el estómago. Luego, mediante avanza la onda de mezcla, aumenta la intensidad de estas ondas y algunas llegan a ser potentes anillos peristálticos desencadenados por un potencial de acción. Esto con el fin de que puedan ser expulsados cantidades moderadas de contenido antral a través del píloro
y también porque esta fuerte contracción permite excavar y mover el contenido que se encuentre en lo más profundo del antro. Otro mecanismo de mezcla es el llamado de retropropulsión, que se lleva a cabo por la fuerte contracción que se dirige al píloro y la resistencia que éste opone al paso del contenido, lo que resulta en una importante mezcla por el movimiento brusco de todo este contenido. Otros casos en el que se puede llevar contracciones del músculo del estómago es en el periodo de hambre por varias horas. Las llamadas contracciones de hambre son potentes movimientos peristálticos que al fusionarse provocan contracciones tetánicas de una duración aproximada de 2 a 3 minutos. Ahora, una vez que este contenido gástrico se mezcla, se le llamará quimo a una pasta semilíquida y turbia resultante de la dependencia entre la cantidad de alimento, el agua y las secreciones gástricas. Y este quimo va a ser a su vez aquella porción del contenido gástrico que logra pasar a través del píloro. Después de la mezcla de los alimentos viene la tercera función motora del estómago, que corresponde al vaciamiento gástrico. Cuando las contracciones suaves y rítmicas se hacen más fuertes y sostenidas al descender por el cuerpo del estómago, se producen ondas por potencial de acción que corresponden aproximadamente al 20% del total. Su función es vaciar el estómago para que el contenido haga parte del quimo, y a medida que van vaciando el estómago se van produciendo en partes más altas para que el vaciamiento sea completo. Ahora, para que el vaciamiento sea moderado, la porción final del estómago o píloro posee un músculo circular muy grueso, también llamado esfínter pilórico, que mantiene una contracción tónica la mayor parte del tiempo con el fin de evitar el paso de grandes partículas y que todo se mezcle y obtenga una contextura líquida. El grado de contracción de este músculo va a depender de señales nerviosas u hormonales. Regulación del vaciamiento gástrico. Recordemos que el vaciamiento gástrico es un mecanismo natural que nuestro cuerpo hace gracias a las intensas contracciones que provoca el antro gástrico. Sin embargo, este proceso está regulado por señales procedentes del mismo estómago y del duodeno. De estos dos, es el duodeno quien proporciona las señales más intensas para controlar el paso del quimo, para que así pase al intestino delgado la cantidad justa que éste puede digerir y absorber correctamente. Factores gástricos que estimulan el vaciamiento. Este vaciamiento también se ve estimulado por dos factores, los cuales son el volumen alimentario y la hormona gastrina, donde ambas ejercen efectos estimuladores del vaciamiento. Entonces, el efecto del volumen en el estómago provoca una distensión de la pared gástrica, y es esto lo que estimula los reflejos mioentéricos, que provocan un aumento de la bomba pilórica al mismo tiempo que inhiben la acción del píloro. Y por parte de la gastrina, la cual es secretada por las células G de la mucosa antral, produce efectos estimulantes tanto ligeros como moderados en el cuerpo gástrico y actúan sobre la actividad de la bomba pilórica, por lo que facilita el vaciamiento. Potentes factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico. El duodeno puede mandar señales inhibitorias al estómago para que no se vacíe. ¿Cómo pasa? Al llegar el quimo al duodeno, esto desencadena reflejos nerviosos en la pared que, dependiendo del volumen, pueden reducirlo o hasta interrumpir completamente el vaciamiento. Los reflejos pueden tener tres vías. Una vía directa, que es cuando la señal va del duodeno al estómago por medio del sistema nervioso mientérico de la pared intestinal. Una que yo podría llamar indirecta, que es mediante los nervios extrínsecos que van de los ganglios simpáticos prevertebrales, que finalmente la respuesta llega al estómago. Y también otra vía que es la del nervio vago, que lleva señales al tronco del encéfalo y es ahí donde se producen señales de inhibición hacia el estómago.
Entonces, todos estos tres, los que acabo de mencionar, no solo producen una potente inhibición de la bomba pilórica, sino que también aumentan el tono del esfínter pilórico. Sin embargo, hay que resaltar que hay otros factores los cuales excitan los reflejos inhibitorios. Y tenemos estos 5, que puede ser por la distensión del duodeno, por una presencia de irritación en la mucosa duodenal, por el pH del quimo, cuando el quimo se torna ácido, es decir, cuando tiene un pH por debajo de 4 o de 3,5, este se encarga de mandar señales que bloquean la llegada de más contenidos ácidos del estómago. También la presencia de proteínas y grasas, ya que las proteínas ralentizan e inhiben la bomba pilórica, ya que estas necesitan mucho más tiempo de digestión. También hay que destacar que el duodeno libera hormonas y es gracias a las grasas que consumimos que éstas penetran el duodeno y las liberan hacia el torrente sanguíneo. Y es así como éstas llegan hacia el estómago. Por ejemplo, la colecistocinina o CCK, que aparentemente es la más potente en inhibir la motilidad gástrica y bloquea la potencia producida por la gastrina. También, por mencionar, encontramos otras posibles hormonas inhibitorias como la secretina y el péptido inhibidor gástrico. En resumen, esas hormonas actúan cuando el duodeno recibe del estómago cantidades excesivas del quimo y en especial cuando este quimo se encuentra muy ácido o muy graso. Finalmente, vamos a hacer un resumen del control del vaciamiento gástrico. Simplificando todo lo dicho anteriormente, el vaciamiento gástrico está controlado tanto por factores propios del estómago como el grado de llenado y el efecto de la gastrina, como por efectos inhibitorios del duodeno, que se dan por reflejos nerviosos mientéricos y la acción hormonal de la colecistocinina o CCK, que se da por la existencia de demasiado quimo en el intestino delgado o que este quimo se encuentre muy ácido, muy graso o con muchas proteínas. Movimientos del intestino delgado. Ahora continuamos con la siguiente porción del tubo digestivo. En este caso, el intestino delgado presenta dos tipos de movimientos. Estos se dividen en contracciones de mezcla o también llamadas contracciones de segmentación y las contracciones de propulsión. En la teoría es así, sin embargo, en la práctica los movimientos se hacen simultáneos. Entonces, los movimientos de mezcla o movimientos de segmentación. Como su nombre lo indica, el intestino se segmenta de tal manera que adopta una forma de butifarra, como decimos coloquialmente. Pero ¿qué pasa aquí? Esta forma aparece cuando el quimo penetra en el intestino delgado e induce que la pared intestinal presente contracciones concéntricas localizadas en intervalos a lo largo del intestino y de menos de 1 minuto de duración. Estas contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo de 2 a 3 veces por minuto, lo que facilita la mezcla del alimento con las secreciones del intestino delgado. La frecuencia máxima de las contracciones de segmentación depende de en qué parte del intestino se encuentre o en qué porción de este sea. Por ejemplo, en el duodeno y yeyuno proximal, la frecuencia máxima es de 12 contracciones por minuto, mientras que en el ilion la frecuencia es menor y es de aproximadamente 8 a 9 contracciones por minuto. Estas contracciones se pueden ver afectadas por fármacos como la atropina, la cual bloquea la actividad excitadora del sistema nervioso entérico.
lo que lleva a una disminución de las mismas contracciones. También, como se ve en esta imagen, podemos observar los distintos tipos de movimientos de segmentación que pueden ocurrir en el intestino delgado. Entonces encontramos los espaciados regularmente, los aislados, los espaciados irregularmente y los débiles espaciados regularmente. Los movimientos propulsivos, el peristaltismo del intestino delgado. Las ondas peristálticas empujan al quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Estas se pueden producir en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Aunque la velocidad es mucho mayor en la parte proximal del intestino que en la distal, por la velocidad del desplazamiento se necesita de 3 a 5 horas para que el quimo pueda llegar desde el píloro a la válvula ileocecal. El control del peristaltismo por las señales nerviosas y hormonales. La actividad del intestino delgado aumenta después de una comida. Este aumento se debe en parte al comienzo de la llegada del quimo al duodeno, con la consiguiente de la extensión de su pared. También se incrementa por el llamado reflejo gastroentérico, desencadenado por la distensión del estómago y conducido principalmente por el plexo mientérico, desde el estómago a todas las longitudes de la pared del intestino delgado. Las señales nerviosas que afectan al peristaltismo del intestino delgado. Existen factores hormonales que también influyen, como lo es la gastrina, la CCK, la insulina, la motilidad y la serotonina, todas las cuales estimulan la motilidad intestinal y secretan durante distintas fases del procesamiento de los alimentos. La secretina y el glucagón inhiben la motilidad del intestino delgado. Todos estos factores hormonales controlan los movimientos del intestino delgado. Las ondas peristálticas del intestino delgado también extienden al quimo por la superficie de la mucosa intestinal. Cuando el quimo penetra el intestino procedente del estómago, provoca la aparición de ondas peristálticas. Estas se intensifican a medida que aumenta la cantidad de quimo presente en el duodeno. El efecto propulsivo de los movimientos de segmentación. Estos movimientos solo duran unos segundos y suelen desplazar alrededor de 1 centímetro en dirección anal y contribuyen a desplazar los alimentos a lo largo del intestino. La acometida peristáltica. El peristaltismo del intestino delgado es habitualmente débil. Una irrigación intensa de la mucosa intestinal, como se produce en algunos casos graves de diarrea infecciosa, puede provocar que el peristaltismo sea rápido y potente. Esto se debe a reflejos nerviosos del sistema nervioso autónomo y del tronco del encéfalo por una potenciación intrínseca de los reflejos del plexo mientérico y de la pared intestinal. La válvula ileocecal previene el reflujo desde el colon hasta el intestino delgado. Las valvas de la válvula ileocecal sobresalen hacia la luz del ciego, por lo que cierran con fuerza cuando el contenido de éste trata de atravesarla por un exceso de presión en su interior. La válvula puede resistir presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua. Los últimos centímetros de la pared del ilion previenen a la válvula ileocecal poseer una gruesa capa muscular circular llamada esfínter ileocecal. Este esfínter suele estar ligeramente contraído y reducido a la velocidad del vaciamiento del contenido ileocecal hacia el ciego. Salió inmediatamente después de la comida, ya que el reflejo gastroentérico intensifica el peristaltismo del ilion y permite el vaciamiento del contenido hacia el ciego. El control de la retroalimentación del esfínter ileocecal. El grado de la contracción del esfínter ileocecal, al igual que la intensidad del peristaltismo del ilion terminal, está sometido de forma significativa al control de los reflejos procedentes del ciego. Cuando este destiene, se puede dar la contracción del esfínter ileocecal y el peristaltismo ilial se inhibe. Ambos
trazan el paso de nuevas cantidades del quimo hacia el ilio. Además de cualquier irritante presente en el ciego, retrasa el vaciamiento. Por ejemplo, una persona que tenga el apéndice inflamado, la irrigación de este vestigio del ciego puede producir un espasmo tan intenso que el esfínter iliocecal quede en una parálisis parcial del ilio y el vaciamiento del ilio al ciego se interrumpe. Los movimientos del colon. El colon tiene unas funciones principales, las cuales son la absorción del agua y electrolitos procedentes del quimo para formar heces sólidas y también el almacenamiento de materia fecal hasta el momento de su expulsión. La mitad del colon interviene sobre todo en la absorción, mientras que la otra mitad distal actúa como almacenamiento. El movimiento de mezcla Hausdorff, al igual que el intestino delgado, existen movimientos de segmentación. En el grueso ocurren movimientos circulares. Cada uno de estos movimientos segmentados de la construcción se contraen alrededor de 2,5 centímetros del músculo circular, que en ocasiones reduce la luz del colon, concentrado en tres bandas longitudinales llamadas tenias cólicas. Se contraen estas contracciones combinadas de las bandas circulares y longitudinales hacen que la porción no estimulada del intestino grueso sobresalga hacia afuera, formando una protrusión sin modo de sacos llamada Hausdorff. Estas suelen alcanzar su máxima intensidad en unos 30 segundos y después desaparecen a lo largo de los 60 segundos siguientes. Otras veces se desplazan lentamente en la dirección sobre todo del ciego y del colon ascendente. Ok, ahora continuando con la temática, yo les voy a hablar sobre los movimientos propulsivos o movimientos de masa. Gran parte de la propulsión que tiene lugar en el ciego y en el colon ascendente ocurre gracias a las lentas pero persistentes contracciones australes, que necesitan de 8 a 15 horas para desplazar el quimo desde la válvula iliocecal hasta el colon, mientras el propio quimo adquiere una calidad fecal y se convierte en un fango semisólido en lugar de semilíquido. Desde el ciego hasta el sigma, la propulsión depende de los movimientos de masa durante muchos minutos cada vez. Estos movimientos suelen ocurrir solo entre 1 y 3 veces al día, sobre todo durante unos 15 minutos que siguen en la primera hora del desayuno. Un movimiento de masa es un tipo modificado de peristaltismo que se caracteriza por la siguiente cadena de acontecimientos. En primer lugar, aparece un anillo de constricción como respuesta a la distensión o irritación de una zona del colon, generalmente el colon transverso. A continuación, y de manera rápida, los 20 centímetros o más del colon distales al anillo de constricción pierden sus austras y en su lugar se contraen como una unidad, empujando la materia fecal contenida en ese segmento en masa a la siguiente porción del colon. La contracción desarrolla cada vez más fuerza durante unos 30 segundos, seguido de relajación durante unos 2 a 3 minutos. Luego sobreviene otro movimiento de masa quizás en una zona más alejada del colon. La serie completa de movimientos de masa suele persistir de 10 a 30 minutos. Luego cesa y puede reaparecer medio día después. Cuando la masa de ese llega al recto, aparece el deseo de defecar. Los reflejos gastrocólicos y duodenocólicos, iniciados como consecuencia de la distensión del estómago y del duodeno, facilitan la aparición de los movimientos en masa después de las comidas. Cuando se extirpan los nervios autónomos extrínsecos del colon, desaparecen por completo o casi por completo estos movimientos. Por tanto, es casi seguro que estos reflejos se originan en el sistema nervioso autónomo. Cabe resaltar que la irritación del colon también puede desencadenar grandes movimientos de masa. Por ejemplo, la persona que sufre de un trastorno ulceroso de la mucosa cólica, es decir, colitis ulcerosa, presenta frecuentes movimientos de masa que persisten de una forma casi ininterrumpida.
Ok, ahora continuando con la defecación, cabe resaltar primero que todo que el recto casi nunca contiene heces, en parte debido a la presencia a unos 20 centímetros del ano y en la unión entre el sigma y el recto de un débil esfínter funcional. En esta zona existe también un ángulo agudo que aporta cierta resistencia adicional al llenado del recto. Entonces, cuando un movimiento de masa fuerza a las heces a penetrar en el recto, surge el deseo de la defecación, como dije anteriormente, con una contracción refleja del recto y relajación de los esfínteres anales. El goteo continuo del material fecal por el ano se evita por la contracción tónica de el esfínter anal interno, que es un engrosamiento del músculo liso circular de varios centímetros de longitud que se encuentra inmediatamente anterior al ano, y el esfínter anal externo, que básicamente está compuesto por músculo voluntario estriado que rodea el esfínter interno y que se extiende en sentido distal a partir de él. El esfínter externo está controlado por fibras nerviosas del nervio pudendo, que forma parte del sistema nervioso somático y que por tanto se encuentra bajo control voluntario consciente o al menos subconsciente. El esfínter se mantiene habitualmente cerrado de forma subconsciente a menos que una señal consciente inhiba su constricción. Ok, continuando con los reflejos de la defecación se inicia gracias a los reflejos de la defecación, valga la redundancia. Uno de ellos es un reflejo intrínseco mediado por el sistema nervioso entérico de la pared rectal. Cuando las heces penetran en el recto, la distensión de la pared rectal emite señales aferentes que se propagan por el plexo mientérico, iniciando ondas peristálticas en el colon descendente, en el sigma y en el recto que impulsan las heces hacia el ano. Cuando la onda peristáltica se acerca a el esfínter anal interno se relaja a causa de las señales inhibidoras que le llegan desde el plexo mientérico, y sí, al mismo tiempo se relaja de forma consciente y voluntaria el esfínter anal externo. Tendrá lugar a la defecación. Normalmente, cuando el reflejo mientérico intrínseco de la defecación funciona por sí mismo, es relativamente débil. Para ser eficaz y provocar la emisión de las heces, debe reforzarse con otro tipo de reflejo, denominado reflejo parasimpático de la defecación, en el que intervienen los segmentos sacros de la médula espinal. Si se estimulan las terminaciones nerviosas del recto, se transmitirán primero señales hacia la médula espinal que luego regresarán al colon descendente, al sigma y al recto y al ano, a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios pélvicos. Estas señales parasimpáticas aumentan mucho la intensidad de las ondas peristálticas y relajan el esfínter anal interno, con lo que el reflejo mientérico intrínseco de la defecación pasa a ser un esfuerzo débil a un proceso de defecación potente que a veces resulta eficaz y vacía la totalidad del intestino grueso de una sola vez, desde el ángulo esplénico del colon hasta el ano. Las señales aferentes de defecación que penetran en la médula espinal inician otros efectos tales como la inspiración profunda, el cierre de la glotis y la contracción de los músculos de la pared abdominal para impulsar el contenido fecal del colon hacia abajo, al tiempo que el suelo de la pelvis desciende y se relaja y empuja hacia afuera el anillo anal para expulsar las heces. Cuando una persona considera que el momento para la defecación es adecuado, a veces puede excitar el reflejo haciendo una inspiración profunda para mover el diafragma hacia abajo al tiempo que contrae los músculos abdominales, con lo que aumenta la presión intraabdominal y el contenido fecal se desplaza al recto, desencadenando nuevos reflejos. Los reflejos iniciados de esta forma no son casi nunca tan potentes como los naturales, razón por la cual las personas que inhiben con demasiada frecuencia los reflejos naturales muestran propensión a un estreñimiento grave. En los neonatos y en algunas personas con alteraciones de la médula espinal, los reflejos de la defecación provocan el vaciamiento automático de la porción inferior del intestino en momentos no convenientes a lo largo del día, lo que se debe a la falta de control consciente ejercido a través de la contracción o relajación voluntaria del esfínter anal externo. Además de todos los reflejos mencionados anteriormente, existen otros reflejos nerviosos importantes que pueden influir en la actividad del intestino. Estos son los reflejos peritoneo-intestinal, nefrointestinal y vesico-intestinal. El reflejo peritoneo-intestinal se debe a la irritación del peritoneo e inhibe enérgicamente la acción de los nervios entéricos excitadores,
por lo que puede causar una parálisis intestinal, sobre todo en los pacientes con peritonitis. Los reflejos nefrointestinal y vesicointestinal inhiben la actividad intestinal en casos respectivamente de irritación renal o vesical.